Internacional presenta la palabra de Dios revelada proféticamente con fundamento apostólico a través de la doctora Emma de Sosa. Yo quiero hablar este día de algo que yo creo que ya los tengo rayados con ese tema, y perdónenme, pero no puedo alejarme de este tema, y es la llenura del Espíritu Santo. Le cuento que la próxima semana, o sea, la que comienza ya, bueno, si la semana comienza domingo, esta semana, el hermano Ernie, que ya está aquí en Honduras, va a estar ministrando en una congregación en Tegucigalpa, y el tema de él es el Espíritu Santo. ¿Cuál es mi sorpresa? Que en esa misma congregación en Tegucigalpa me pidieron si yo podía ministrar el domingo, ya que el sábado será una reunión de mujeres ministros, pero me pidieron que me quedara a la congregación. Sí, le dije con mucho gusto. Y cuando acuerdo y me mandan el afiche, es la obra del Espíritu Santo. O sea que el hermano Ernie va a predicar sobre el Espíritu Santo y yo voy a enseñar sobre la obra del Espíritu Santo. Entonces es un tema del cual en este tiempo no nos podemos alejar, o no nos debemos alejar, definitivamente. Y algo que yo estaba meditando en lo que estudiaba y preparaba esto, es que desde el antiguo pacto los profetas hablaron de la venida del Espíritu Santo, pero la manera como lo dijeron, o al menos como lo dijo el profeta Ezequiel, me hace pensar. Porque Ezequiel 36:27 dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Y Ezequiel 37:14 dice: y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová lo hice, dice Jehová. Entonces veo que la promesa desde siempre era que pondría su espíritu en nosotros, dentro de nosotros. No está hablando de que vendría y se iría, está hablando de que estaría dentro y permanecería en nosotros. Pero luego me llama la atención que dice que entonces andaréis en mis estatutos y cumpliréis mis preceptos. En otras palabras, mis amados, si el Espíritu Santo está dentro de nosotros, tenemos la garantía de poder andar en sus estatutos y cumplir sus preceptos. Pero sin el Espíritu Santo dentro de nosotros, no hay manera de hacerlo. Entonces, qué bendición que nos prometieron que el Espíritu Santo estaría en nosotros, dentro de nosotros. Yo quisiera que usted le diga al hermano, hermana que está a su lado: el Espíritu Santo está dentro de ti. El Espíritu Santo vive dentro de ti. El Espíritu Santo mora dentro de ti. El Espíritu Santo hizo casa en ti. Eres la casa del Espíritu Santo. Porque cuando entendemos que el Espíritu Santo vive aquí adentro, no vamos a buscar afuera lo que tenemos que buscar adentro. No vamos a andar buscando lo que ya tenemos adentro. Entendamos que cuando el Espíritu Santo vino para estar en nosotros o dentro de nosotros, tenemos a Dios mismo en el corazón. Usted se ha puesto a meditar que quien vive dentro de usted es nada más y nada menos que Dios. No es una palomita, no es un soplido, no es una llamita, es Dios, el todopoderoso Dios, el poder de Dios, la fuerza de Dios, el dunamis de Dios. Dios mismo, Dios todopoderoso está dentro de ti. Por lo tanto, si Él está en mí, si Él está en ti, nada nos vencerá. Vamos a poder sobrepasar toda situación y toda circunstancia. Todo lo que quiera oponerse en el camino, lo vamos a poder sobrepasar, porque Dios vive dentro de nosotros, porque Dios está dentro de nosotros. Yo quisiera que pudiéramos tener esa revelación y esa certeza de que el Espíritu Santo está dentro. Yo no puedo evitar acordarme de la pastora Mirlen Morenita hace no sé cuántos años, 30 y pico, no sé. Estamos jóvenes todavía, Morenita.
Cuando ella llegó hace 30 y pico de años ya tenía sus 4 hijos, imagínense. Pero ella llegó por una dirección del Espíritu Santo, seguramente ya se los he comentado, que el Espíritu Santo le dijo, vístete, prepara a los niños, súbete al bus, donde yo te diga que te bajes, te vas a bajar. Y ella se iba a bajar en la iglesia católica porque era lo único que conocía, pero Dios le dijo, no, vuélvete a subir, no es allí, más adelante. Y luego le dijo, aquí es donde, y ella se bajó. Y entonces le dijo, donde escuches unos cantos, unas alabanzas, allí vas a subir. Y sabe que lo primero que la pastora Mirlen escuchó, que estábamos enseñando y hablando, era acerca del Espíritu Santo. Y yo recuerdo que dio una enseñanza sobre la unción y les dejé una tarea. Me gustaba dejar tareas. Parece que fuera maestra de Sunshine, dejaba muchas tareas. Y entonces les dije, quiero que encuentren todos los versículos de la Biblia que hablen sobre la unción. Y en ese momento, por lo menos nosotros no conocíamos lo que era una concordancia que íbamos a buscar donde estaba unción. No, ella tenía que agarrar, bueno, todos los que estaban ahí, pero la uso a ella de ejemplo, ya le voy a decir por qué. Tenían que tomar la Biblia de papel, tan gruesa como es, y empezar a buscar todo, capítulo por capítulo, versículo por versículo, donde hablaba de la unción. Y resulta que Morenita le habían cortado la luz, no tenía el dinero para pagarlo. Y entonces con candelas comenzaba a leer toda la Biblia y se le acababa una candela y encendía otra y encendía otra. Pero ella empezó a hacer un resumen de todo lo que hablaba de la unción. Y luego comenzó a ponerle música a todo lo que hablaba de la unción. Pero lo más tremendo es que comenzó un mover muy fuerte acerca de la unción. ¿Por qué digo esto? Porque cuando nosotros hablamos del Espíritu Santo, enseñamos sobre el Espíritu Santo, buscamos al Espíritu Santo, Él siempre dramatiza lo que estamos hablando y enseñando. Así que si este día vamos a hablar de la llenura del Espíritu Santo, yo creo y confío que nosotros vamos a salir con una llenura del Espíritu Santo sin límites, porque ese es el deseo del Espíritu Santo, que nosotros pensemos en Él, vivamos con Él, vivamos para Él, los pensamientos sean de Él, que la mente de Cristo sea activada y alumbrada por la unción del Espíritu Santo, que todo lo que hagamos lo hagamos con unción. Recuerdo un día que alguien me dijo, ¿quiere dar usted unos anuncios? Y yo dije, ¿anuncios? Sí, es que usted los va a dar con unción. O sea que hasta los anuncios hay que darlos con unción. ¿Sabe? Le voy a contar una anécdota de la pastora Mirlen. Como estaba tan enamorada, y sé que todavía, del Espíritu Santo y de la unción, y ella nos apoyó en el inicio de la escuela Sunshine. Ella trabajaba en el área de daycare. Y ella estaba siempre con la guitarra con los niños, y entonces la aprovechábamos para que en los actos cívicos ella cantara el himno nacional. Y yo creo que la unción era tal que a ella se le olvidaba que era el himno nacional que estaba cantando. Y entonces cerraba los ojos y tu bandera, así como que estaba alabando al Señor. Y decíamos, está cantando el himno con unción, pero no digas, eran muchos Honduras tus muertos, ¿verdad? Entonces, amados, la gente que vive en la unción del Espíritu, camina en la unción, habla con la unción, come con unción, ¿verdad? Hace todo con unción. La palabra nos dice, el Evangelio de Mateo, capítulo 3, dice que Jesús es el que vendría para bautizarnos con Espíritu Santo y fuego. Mateo capítulo 3:11 dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Nosotros no podemos hablar de la llenura del Espíritu Santo y de la unción del Espíritu Santo sin hablar del bautismo del Espíritu Santo. Ahora, quien bautiza según esto es el Señor Jesucristo. Esto fue cuando Juan estaba bautizando en el bautismo en agua para arrepentimiento, pero Juan reconoció y dijo, no.
yo no soy el poderoso, yo aquí solo estoy preparándolos en arrepentimiento para que su corazón esté limpio para recibir a Jesús. Pero el que viene detrás de mí, que es Jesús, ese del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado, de su sandalia, ese es el que los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. O sea, Jesús es el que bautiza en Espíritu Santo y fuego. Y sabemos que cuando Jesús fue bautizado, no porque tenía algo de que arrepentirse, sino porque era una señal profética para Israel, se abrieron los cielos y descendió sobre él el Espíritu Santo en forma como de paloma, porque ya se había dicho, y Juan mismo lo dijo, a aquel cuando descienda el Espíritu Santo, ese es el ungido, ese es el Mesías, ese es el enviado. Y Juan 1:32 al 34 dice: también Juan dio testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Diga conmigo: permaneció sobre él. Tú necesitas tener la certeza hoy de que el Espíritu Santo vino para vivir en ti, pero para permanecer en ti. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu Santo y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Yo meditaba en esto, que así como Jesús necesitó que el Espíritu Santo reposara sobre él y permaneciera sobre él para poder bautizar él con el Espíritu Santo, porque eso es lo que está diciendo Juan. Aquel sobre el cual veas que desciende el Espíritu Santo en forma de paloma y que permanece sobre él, ese es el que va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Entonces hoy día necesitamos nosotros que el Espíritu Santo esté permaneciendo en nosotros para poder nosotros impartir o bautizar, o que sean bautizados otros con el Espíritu Santo. ¿Me doy a entender? Si nosotros queremos que la gente que recibe a Jesús reciba también el bautismo del Espíritu Santo, debemos mantener también nosotros la llenura del Espíritu Santo, que hayamos sido bautizados y que el Espíritu Santo permanezca en nosotros o permanezca sobre nosotros o dentro de nosotros. Sabemos que el Espíritu Santo vino y vino para quedarse, no es que se va a salir, pero a veces lo podemos contristar. Pero cuando hemos sido bautizados con el Espíritu Santo y Él está dentro de nosotros, nosotros podemos activarnos diariamente. Lo que el profeta Mario decía: me estoy bañando y oro en lenguas, voy a cocinar y oro en lenguas. Eso es una de las maneras como nosotros activamos la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida y evitamos que se fugue. ¿Cómo perdemos unción? ¿Y cómo contristamos al Espíritu Santo? Cuando damos cabida al resentimiento, al dolor, a la amargura, al chisme, a la murmuración, a cosas que son contrarias al fruto del Espíritu. Eso hace que se contriste el Espíritu Santo en nosotros. Y obviamente si alguien está con amargura, alguien está con resentimiento, alguien está pensando mal de su hermano, qué sé yo, y está contristado el Espíritu Santo en su vida, ¿qué es lo que le va a impartir a otro? Entonces tenemos la responsabilidad de mantener la llenura del Espíritu Santo, uno por nuestra propia vida y por nuestro propio beneficio, pero otro por beneficio a los demás, aquellos que nosotros vamos a impartirles y que vamos a encontrarnos en nuestro caminar. Cristo promete la venida del Espíritu Santo, y aunque Él envió a sus discípulos a ir y predicar el evangelio a toda criatura y que fueran a todas las naciones, también les dijo: espérense en Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto, no se muevan hasta que el poder venga sobre ustedes. O sea que aquí tenemos como sinónimo o a la par el Espíritu Santo y el poder. Cuando hablamos de la venida del Espíritu Santo, cuando hablamos del Espíritu Santo sobre nosotros, estamos hablando del poder de Dios contenido
sostenido dentro nuestro por el Espíritu Santo que está. Cuando dice, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Quiere decir que para que nosotros demos testimonio, seamos testigos en todas las ciudades y los lugares de la tierra, necesitamos tener el poder en nosotros. Bueno, podemos dar testimonio sin poder, pero no va a pasar nada. Pero para que podamos tocar la vida de otras personas, para que las personas puedan ser cambiadas, transformadas, para que anhelen ellos mismos entregar su vida al Señor y tener un cambio, nosotros necesitamos testificar o dar testimonio de Cristo llenos de poder. Entonces, nos corresponde cuidar la llenura del Espíritu Santo. ¿Sabe que cuando Jesús resucitó, una de las primeras cosas que él hizo fue buscar a los discípulos del Cordero, o sea, los apóstoles del Cordero, los que habían andado con Jesús haciendo milagros, los que habían operado en la unción delegada? Lo he enseñado varias veces. Cuando Jesús escogió a los 12, que el Padre le indicó que escogiera, esos 12 eran enviados por Jesús, pero iban con la unción de Jesús, iban con la unción delegada, no era la unción propia de ellos porque el Espíritu Santo aún no había venido para llenarlos, Cristo no había sido glorificado. Entonces Jesús los enviaba y los enviaba con unción delegada. Pero cuando Cristo resucitó y les dijo que esperaran el poder de lo alto, es porque cuando el Espíritu Santo viniera sobre ellos, ellos iban a tener su unción propia, el poder en ellos, no de parte de Jesús solamente, sino el que les correspondía a ellos. Entonces, cuando Jesús resucitó, una de las primeras cosas que hizo fue buscar a los apóstoles del Cordero y sopló sobre ellos y les dijo: recibid al Espíritu Santo. Y posteriormente, mientras estaban en el aposento alto, el Espíritu Santo vino sobre ellos y vino como un viento recio, y ellos fueron llenos de poder. Pero no solamente de poder, sino que comenzaron a magnificar a Dios. Es como que al recibir la llenura del Espíritu Santo viene una revelación de quién es Dios, de quién es Cristo, y comienzan inmediatamente a profetizar, a magnificar a Dios, a declarar quién es Dios, quién es el Cordero. Nosotros no podemos conocer quién es Cristo si no nos es revelado por el Espíritu Santo. Así es que siempre que nosotros vemos que un grupo o una persona fue llena del Espíritu Santo, los efectos es que comienzan a magnificar a Dios, comienzan a hablar con denuedo, cosas que antes no decían o no hacían, porque no les había sido revelado el Espíritu Santo. Hechos 2:4 nos dice lo que pasó en el aposento alto. Y dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Diga conmigo: todos fueron llenos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. O sea, mis amados, que ellos fueron llenos del Espíritu Santo, pero una de las manifestaciones es que comenzaron a hablar en otras lenguas de acuerdo a lo que el Espíritu les indicaba. O sea que siempre que hay una llenura del Espíritu Santo, también hay una acción, hay una consecuencia. ¿Sabe que Felipe era un evangelista? Yo creo que es el único del cual se habla en las Escrituras de que tenía el oficio de evangelista como tal. Y Felipe fue a Samaria y comenzó a predicar el evangelio, y era cantidad de gente que recibía al Señor Jesús. Pero algo pasó que Felipe no les impartía, no les ministraba el bautismo del Espíritu Santo. Vamos a ver lo que pasó en Samaria. Hechos 8, verso 14. Dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo.
porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. ¿Entendemos hasta aquí? Allí estaba Felipe en Samaria, la gente había creído, los bautizaron en aguas para arrepentimiento, los bautizaron para que recibieran a Cristo, pero no les ministraron el bautismo o la llenura del Espíritu Santo. Entonces, cuando Pedro y Juan llegan a Samaria, lo primero que hacen entonces es imponerles manos para que reciban al Espíritu Santo. Verso 17. Entonces les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Simón era un mago, ¿verdad? Él estaba en el lado de las tinieblas. Les ofreció dinero diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. ¿Sabe, amados, por muy fuerte que sea el ocultismo en el cual está una persona, nunca podrán hacer las obras que hacemos por la llenura del Espíritu Santo? Usted necesita estar claro y seguro en esto. Hemos escuchado testimonios de gente que estaba en ocultismo, que estaba en espiritismo, que estaba en otras cosas, y que cuando les hicieron su ritual de iniciación les dijeron: puedes hacer todo lo que quieras, pero no te acerques a cristianos llenos del Espíritu Santo porque te van a anular el poder. ¿Cómo es entonces que son tan fuertes y poderosos si la unción del Espíritu Santo de un creyente les anula el poder? Porque el poder que hay en Cristo y en el Espíritu Santo de Dios es más fuerte, es poderoso. En la unción y el poder del Espíritu Santo que está en nosotros es capaz de superar cualquier cosa que las tinieblas puedan hacer. Creo que nosotros como iglesia no nos hemos dado cuenta de la verdad completa de cuán grande y magnífico es el poder que está en nosotros por el Espíritu Santo. Creo que los ocultistas lo saben mejor que nosotros, porque ellos se cuidan de nosotros, pero nosotros a veces huimos de ellos. O sea, ellos están más claros en el poder que nosotros tenemos o recibimos por el Espíritu Santo. Y recuerdo el testimonio de un hombre de Brasil que le pasó esto que le estoy contando, y entonces fue como un despertar para él y dijo: si no me puedo acercar a aquellos es que tengo límites, entonces mejor me voy con aquellos. Hoy día él es un apóstol en Brasil porque algo se le despertó. Él buscaba el poder y se dio cuenta que en el Espíritu Santo es que estaba el máximo poder. Así es que los apóstoles impusieron las manos y así ellos comenzaban a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, nosotros todos conocemos acerca del apóstol Pablo, que antes fue Saulo. El apóstol Pablo, nosotros todos lo conocemos como apóstol, sin embargo, él no fue un apóstol del Cordero, en el sentido de que él no anduvo físicamente con Jesús, ¿verdad?, durante su ministerio. Pablo es posterior, pero no nos cabe la menor duda que Pablo fue llamado y fue constituido y fue establecido como un apóstol de Dios, del Señor o de Cristo, pero no de los llamados del Cordero. Pero cuando Saulo, que iba hacia Damasco, dice que fue lanzado por tierra de su cabalgadura, no sabemos exactamente qué, si es que era un caballo, un camello, dice cabalgadura, pero... Y él cayó por tierra y dice que quedó ciego de inmediato. Pero cuando él reacciona, vuelve en sí, él dice: Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Pablo queda ciego, lo llevan a su casa, pero Dios tenía un plan. Ahora, el plan de Dios no era tanto que Pablo, antes Saulo, ¿verdad?, que Pablo recobrara la vista, aunque era importante. Dios lo que quería era que Pablo fuera lleno del Espíritu Santo para darle vida a toda la letra que él conocía. Pablo era un erudito, era un gran lector de libros de la Biblia. Él se conocía todo
toda la escritura del Antiguo Testamento. Todavía no había nada escrito del Nuevo Testamento, pero él se lo sabía, se lo conocía. Era un doctor, había sido instruido por Gamaliel, un doctor de la ley. Cualquiera diría, pero si este ya tiene todo el conocimiento. Sí, tenía todo el conocimiento, pero no tenía la vida del Espíritu. Alguien puede tener mucho conocimiento aún de la Biblia y no tener la vida de Dios o la vida del Espíritu Santo. Entonces necesitamos la unción, la llenura, la vida del Espíritu Santo, aunque no te sepas toda la Biblia. No es que porque alguien se leyó toda la Biblia de Génesis a Apocalipsis es que ya está listo para graduarse. De nada le sirve todo ese conocimiento sin la unción del Espíritu Santo. Pero cuando la unción del Espíritu Santo está sobre nosotros, cuando la llenura del Espíritu Santo está en nosotros, dentro de nosotros, esa misma llenura nos inspira a recibir más de la palabra. Nos inspira a meternos profundamente en la palabra. Esa llenura es como un imán que nos atrae hacia la palabra para darle vida a la misma palabra. El que no tiene la llenura, el bautismo del Espíritu Santo, no le dan ni deseos de leer la Biblia. Pero el que tiene, el que recibe la llenura del Espíritu Santo, el que ha sido bautizado, uno de los primeros efectos del bautismo del Espíritu Santo es rechazar el pecado y es amar la palabra del Señor y amar la persona de Cristo, anhelar más la llenura del Espíritu Santo, no las experiencias solamente, sino la persona del Espíritu Santo, porque hay quienes pueden hacerse adictos a las señales, los prodigios, las manifestaciones del Espíritu, pero nosotros necesitamos anhelar la persona del Espíritu Santo. Cuando usted anhela la persona del Espíritu Santo y quiere tenerla contenta, alegre, feliz dentro de usted, todo lo demás será añadido. Todo lo que el Espíritu Santo es y tiene va a funcionar y va a operar dentro de usted. El Espíritu Santo es maravilloso y lo necesitamos para todo, para predicar, para enseñar, para evangelizar, para ser maestros de niños, para servir, para ser un servidor, un ujier, porque es increíble cómo la llenura del Espíritu Santo aún te enseña los detalles sencillos. Te mueve a hacer algo de los detalles sencillos. Pero sin el Espíritu Santo podemos estar como aletargados, como adormecidos. Entonces, hablando de Pablo, del apóstol Pablo, veamos Hechos 9:17. Dios ya le habla a Ananías, le da la revelación, le dice que vaya a la calle tal, a la casa tal, y que imponga manos a ese hombre que le va a ser un instrumento útil. Y obviamente Ananías le dice, no, si ese es un perseguidor de cristianos, ¿qué voy a estar yendo yo? Pero Dios le dice, tienes que ir porque me es un instrumento útil. Así que Hechos 9:17, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, mire, todavía era Saulo, pero le dice hermano, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y, ¿qué dice? Seas lleno del Espíritu Santo. O sea, Dios quería que recibiera la vista, pero sobre todas las cosas, para que fuera lleno del Espíritu Santo. O sea que seguramente Ananías era lleno del Espíritu Santo para que Dios lo hubiera enviado a imponerle las manos a Saulo o a Pablo. El ser lleno del Espíritu Santo no tiene nada que ver con que usted sienta calambres cuando está la presencia de Dios. No tiene nada que ver con que se mueva de cierta manera. No tiene nada que ver con movimientos así como tics nerviosos. No tiene nada que ver con eso. La llenura del Espíritu Santo se puede percibir porque es como que esas personas atraen la presencia de Dios. Son personas que cuando usted está cerca de ellos, usted
usted siente la paz del Señor, la paz del Espíritu, usted siente algo hermoso y quiere estar cerca de esas personas. No importa que usted no les vea esas manifestaciones visibles. La llenura del Espíritu Santo es sumamente importante, mis amados. Cuando el apóstol Pablo llegó a Éfeso, en un tiempo en que Apolos había estado allí. Apolos era un apóstol también, pero de igual manera Apolos había predicado el evangelio, pero no les había presentado al Espíritu Santo ni los había bautizado en el Espíritu Santo. Así que como que la labor de Pablo era ir repasando los lugares por donde habían estado los otros apóstoles para asegurarse que todos recibieran la llenura, el bautismo del Espíritu Santo. Y Hechos 19 dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis al Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Verso 6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Cómo se dio cuenta Pablo que había venido sobre ellos el Espíritu Santo? Porque hablaban en lenguas y profetizaban. Ahora, ¿qué significa esto? Que hablar en lenguas y profetizar era una evidencia. Bueno, la manifestación de la llenura del Espíritu Santo es audible y es visible de acuerdo a lo que dicen las Escrituras. ¿Qué es lo que dicen las Escrituras? Profetizar y hablar en otras lenguas. Cuando se habla de hablar en otras lenguas como una señal del bautismo y la llenura del Espíritu Santo, no tiene que ver con el diverso género de lenguas, que es un don del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo lo da a quien quiere, sino que tiene que ver en las lenguas que son como señal, pero que nosotros podemos controlar, podemos dominar. Es decir, si usted o yo le digo ahorita, comience a hablar en lenguas, usted tiene dominio, tiene control sobre eso y usted puede comenzar a hablar en lenguas, y si le digo deténgalo, lo puede detener, ¿cierto? Pero cuando el Espíritu Santo está usando a alguien con el diverso género de lengua, es algo que comienza y brota como una fuente y probablemente no lo pueda detener. Pero esas lenguas que son diverso género de lenguas como un don del Espíritu, solamente las hablan aquellos que tienen la seguridad que hay un intérprete entre ellos. Y muchas veces hay varios intérpretes y cada uno interpreta una parte, un pedazo, y entre todos se conjuga el mensaje. O puede ser que el mismo que está hablando diversos géneros de lenguas tenga la interpretación. Pero aquí, cuando está hablando de que fueron llenos del Espíritu Santo y que profetizaban y hablaban lenguas, está hablando de las lenguas que son como señal del bautismo del Espíritu Santo. Y nosotros vemos varias instancias en que se menciona el hablar en lenguas y se menciona el profetizar como señales de haber recibido el bautismo, la llenura del Espíritu Santo. Hechos 2:33 dice: así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Está hablando de Jesús, está hablando de Cristo. El libro de los Hechos dice que Cristo resucitó, fue exaltado, está a la diestra del Padre, pero dice que Él desde allá es el que ha derramado, porque habiendo recibido la promesa del Espíritu Santo, Él ha derramado esto que ven y que oyen.
que ven y que oyen. O sea, es visible, es evidente. Muchas veces nosotros estamos imponiendo manos sobre alguien, ministrándole para que reciba el bautismo del Espíritu Santo. Y a veces nosotros como ministros podemos frustrarnos porque estamos dele que dele. A veces le jamaqueamos la cabeza, le hacemos movimientos rotatorios y no pasa nada. Sí, y entonces le empezamos a tocar el pecho y tampoco pasa nada. Y entonces uno, como ministro, lo que dice, no se preocupe, hermano. Ahí después cuando vaya a su casa, ya usted va probablemente a orar en lenguas. Pero es como para tranquilizarme la conciencia. Pero la verdad, no necesariamente nosotros como ministros tenemos que ver que todos recibieron, porque hay algunos que por razones teológicas o doctrinales no pueden recibirlo, no pueden manifestarlo. Hay otros que porque tienen resentimientos con alguien, están tan endurecidos por dentro que no pueden recibirlo, no pueden percibir la unción del Espíritu Santo y no pueden ser llenos y no pueden responder. ¿Qué quiero decirle con esto? Para los ministros, si nosotros hacemos un llamado, imponemos manos para que sean llenos, no se preocupe si de 20 solo 3 hablaron en otras lenguas o solo 3 profetizaron. Quizá va a haber otro tiempo, va a haber otro momento. Y a veces vemos personas que en cada llamado pasan y que nunca logran hablar en otras lenguas. Bueno, probablemente estas personas necesitan una enseñanza aparte, porque a lo mejor en la iglesia donde se congregaban antes le dijeron que las lenguas era para el tiempo de los apóstoles hace más de 2000 años. Y eso quedó tan grabado que ahora, aunque uno le diga esto es sencillo, esto es fácil, abra su boca, hay una semilla doctrinal que no les permite responder. ¿Está conmigo? Ok, entonces en algún momento van a experimentar la llenura, el bautismo del Espíritu Santo, y habrá una evidencia, van a profetizar o van a magnificar a Dios o van a hablar en otras lenguas. Algo va a ocurrir, porque aquí dice esto que veis y que oís, y a lo mejor pues no es el tiempo para algunos. En Hechos 4:31 dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos, diga conmigo, todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué fue lo que ocurrió como una señal visible? Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. No me dice allí si la palabra de Dios que hablaban era la que estaban recibiendo y ellos solo la estaban proyectando, o eran como un eco de lo que estaban recibiendo. Me da la impresión que sí, que eso era lo que estaban hablando, la palabra que Dios les estaba dando directamente en ese momento. Yo entiendo que la llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, está muy relacionado con lo que pasó con Moisés, cuando él convocó a los 70 ancianos. Y dice que Dios tomó del Espíritu para poner sobre los que estaban allí. Y todos comenzaron a profetizar, inclusive 2, Eldad y Medad, que no lograron llegar a la convocatoria, pero que estaban invitados. O sea, comenzaron también a profetizar. Entonces podemos esperar que la gente que recibe la llenura del Espíritu Santo también reciba la palabra de Dios y comiencen a declararla y comiencen a magnificar a Dios a través de ello. Nosotros vemos un caso muy interesante cuando Cornelio, que era romano, era un soldado romano, un capitán, manda a llamar a Pedro. Pedro estaba como en un retiro y estaba en la casa de Simón el curtidor frente al mar, en Haifa o Jaffa o Jope, como quiera decirlo, que está bastante cerca de donde queda Cesarea Marítima, donde estaba Cornelio. Pedro tiene un éxtasis, tiene una visión en éxtasis y mira un lienzo que desciende del cielo y que está tomado de las 4 extremos, y en ese lienzo hay animales de todo tipo, limpios e inmundos, de acuerdo a la doctrina judía.
Y entonces Pedro, asustado, él está en ayuno, probablemente tiene hambre. Y entonces si uno tiene hambre y tiene una visión de comida, o a lo mejor es lo más propenso, ¿verdad? Si usted se está ayunando, a lo mejor comienza a ver los pollos de Chicken Lima que salen corriendo porque tiene hambre. Pero Pedro se asusta más cuando oye la voz de Dios que le dice: Pedro, mata y come. Y de ahí viene toda una gran revelación que Pedro no entendía a qué se refería. Y lo están buscando los hombres que mandó Cornelio a traerlos. Y le dice que Cornelio tiene reunida un montón de gente, gentiles, y que quiere que él vaya y les hable de lo que él vio porque anduvo con Jesús, y en otras palabras que les predique el evangelio. Así es que llega Pedro, decide ir, Dios le dice que vaya. Y tiene todos ahí reunidos y él comienza a hablar de las maravillas de Jesús, cómo Jesús fue crucificado, cómo él dio su vida, cómo resucitó al tercer día. Pero cuando Pedro está dando el discurso, dice, ¿verdad? O está predicando el evangelio, desciende el Espíritu Santo y bautiza a todos los gentiles que están ahí. Y ellos, llenos del Espíritu Santo, comienzan a hablar en otras lenguas, comienzan a profetizar, comienza a ocurrir todo aquello como fue en Pentecostés. Y obviamente Pedro, que era muy religioso, era un judío bien radical, decía: esto no puede ser porque Jesús habló del Espíritu Santo pero para los judíos, y estos son gentiles, no puede ser. Además, dice Pedro, ellos no han sido bautizados en aguas para arrepentimiento. O sea, Pedro era muy cuadrado y decía: 1, 2, 3, primero arrepentirse, luego el bautismo en agua, después que venga el Espíritu, le imponemos manos y venga el Espíritu Santo. Él no podía entender que el Espíritu Santo soberanamente lo podía hacer como él quisiera, en el orden que él quisiera. Así que el Espíritu Santo soberanamente descendió sobre ellos sin que les impusieran manos y fueron llenos del Espíritu Santo. Y vemos en Hechos capítulo 10, dice verso 43: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, judíos, ¿verdad?, que habían venido con Pedro, los discípulos de Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Recuerde que en el aposento alto solo habían judíos, no habían gentiles. Pero ahora Dios estaba confirmando que el bautismo del Espíritu Santo abarcaba también a los gentiles. Le puedo dar muchos versos donde se nos confirma que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Si usted quiere anotarlo, Romanos 8:9, Primera de Corintios 3:16. Y nosotros podemos ver también cómo Pedro, que antes era un hombre rudo, rústico, que había negado a Jesús, después del aposento alto, después de esa experiencia de ser lleno del Espíritu Santo, él comienza a hablar con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir con esto? Alguien puede ser muy tímido, pero cuando el Espíritu Santo lo llena, puede hablar con denuedo la palabra de Dios. Hablábamos el otro día con alguien, un hombre de Dios, y estaba hablando de la importancia de los temperamentos. Yo sé que los psicólogos se basan mucho en los temperamentos de las personas, y no estoy negando que existan, yo sé que existen.
Pero yo he visto personas, entre comillas, flemáticas, bajo la unción del Espíritu Santo, fluyendo y haciendo cosas que alguien, un psicólogo que venga, dirá, es un colérico, es un sanguíneo, por decir algo, si es que van a clasificar los temperamentos. Pero yo estoy convencida que la unción del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, transforma a las personas, porque entonces aún el temperamento es sometido a la unción, es sometido a la presencia del Espíritu Santo. Y el que antes tenía temor de hablar en público, con la llenura del Espíritu Santo puede comenzar a hablar con denuedo la palabra del Señor. El Espíritu Santo es superior a los temperamentos. Uno que se llama melancólico, que le dicen melancólico, se le va la melancolía con la unción del Espíritu Santo. Hay muchas cosas que cambian. Muchas cosas cambian cuando nosotros nos sometemos al Espíritu Santo. Así es que Pedro, lleno del Espíritu Santo, comenzó a hablar a todos allí, a los gobernantes del pueblo, a todos los ancianos de Israel. Y todos, me imagino que estaban asustados. ¿Qué? Este es Pedro, el que andaba allá con Jesús pescando. Este es el Pedro que lo negó. Si cuando lo negó no tenía la llenura del Espíritu Santo. ¿Sabe que cuando los discípulos, los apóstoles, estaban iniciando su ministerio, la iglesia del primer siglo, ellos tenían que hacer muchas cosas y entre ellas atendían las mesas de las viudas griegas para darle alimento, las viudas de los griegos. Y ellos les daban comida, les daban alimento. Pero el Señor los inquietó porque no era correcto, no era eficiente, no era el orden divino que ellos, habiendo sido ungidos por el Espíritu Santo para encargarse de la palabra, de la enseñanza de la palabra y encargarse de la oración, estuvieran sirviendo las mesas, no porque era menos importante, sino que ellos habían sido ungidos para encargarse de la palabra del Señor y de la oración. Entonces, por inspiración del Señor, ellos dijeron: búsquenme 7 varones que tengan estas y estas características. En otras palabras, estos iban a ser los servidores, los sugieres, los que iban a servir las mesas. Pero yo quiero que usted vea cuál es la característica principal. Hechos 6, verso 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones, número 1, de buen testimonio. O sea, que no hablen nada malo de él, que no digan que tiene un doble hogar, que no le deba cuentas a nadie, que no sea pendenciero, que no golpea a la gente, que no, etcétera. Pero luego dice: llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Así es que luego sigue diciendo que eligieron a Esteban, que era varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, Nicanor, Pero justo de Esteban hablan que era lleno del Espíritu Santo. O sea, es una característica necesaria para poder servir a Dios a la manera que se debe servir. Y eso es el equivalente a los sugieres o a los servidores hoy día. No es una labor menos honrosa, al contrario. Es muy honroso ser un servidor, pero hay que ser lleno del Espíritu Santo para servir como Dios quiere que se sirva. Nuestras vidas deberían de tratar de alinearse. Y bueno, sigue hablando la Escritura acerca de varones llenos del Espíritu Santo y de fe. Cuando el apóstol Pablo se enfrenta a Elimás era otro mago. Si quiere, vaya conmigo a Hechos 13, verso 8. Cuando ellos estaban haciendo la labor apostólica, Elimás, este mago, se les oponía.
Dice, pero les resistía Elimás, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, mire lo que dice, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Pero me llama la atención que lo primero que dice, lleno del Espíritu Santo, le clavó la mirada, le puso los ojos fijos, pero no era algo natural, no era algo humano, es que él estaba lleno del Espíritu Santo. Cuando tenemos esa llenura del Espíritu Santo, lo que saldrá de nuestra boca es una palabra que trae poder, que trae autoridad para convencer, para corregir, para establecer, pero que sea por la llenura del Espíritu Santo, no solamente por conocimiento humano, no solamente por buena educación o por cultura, no solamente porque alguien más lo hizo, sino que la llenura del Espíritu Santo nos garantiza la revelación y la dirección del Espíritu Santo para todo lo que vamos a hacer y a hablar, lo que vamos a decir. Hechos 13, 49. Dice, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Y los discípulos, yo quiero que lea usted conmigo lo que dice en el verso 52. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Vamos, 2 o 3 leyeron, vamos a leerlo todo. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Mire, amado, alguien que está lleno del Espíritu Santo va a estar lleno de gozo también. Y alguien que está lleno de gozo es porque está lleno del Espíritu Santo, porque el gozo es un fruto del Espíritu. Yo no estoy hablando de alegría, yo no estoy hablando de risa, yo no estoy hablando de melosidad, de caramelosidad, estoy hablando del gozo del Espíritu. El gozo del Señor es nuestra fortaleza en medio de la tribulación. El gozo del Señor es mantenerte firme en medio de la adversidad. Te sostiene, pero viene del Espíritu Santo. El gozo no es algo humano. El gozo es un fruto del Espíritu Santo que llena tu vida. Por lo tanto, si nosotros notamos que estamos actuando en amargura, es tiempo de beber de la miel del Espíritu Santo para llenarnos de nuevo de Él y que el gozo pueda fluir. A veces nosotros somos los últimos en darnos cuenta que estamos caminando en amargura. Pidámosle al que vive con nosotros que nos diga cuando estamos amargados o actuando en amargura. Cuando todo nos cae mal. Si llueve, qué mal, y si deja de llover, qué mal. Gente amargada, gente que le apesta la vida y no se aguantan ni ellos mismos, mucho menos los demás. Pero es importante que nos demos cuenta que esta condición puede ser una señal o una alerta de que hemos estado perdiendo la llenura del Espíritu Santo. Puede ser que un día fuimos muy llenos del Espíritu Santo, pero permitimos ciertas cosillas en el corazón que se fueron acumulando y perdimos el gozo. Y el gozo se manifiesta de muchas maneras, pero sobre todo es que te pueden hacer algo contrario, te pueden decir algo contrario y tú no vas a reaccionar mal, tú no vas a responder mal, vas a bendecir. El gozo del Señor es una condición espiritual, no emocional. Porque alguien puede hacer cosas aparentemente alegres, emotivamente, emocionalmente, en un cumpleaños, por ejemplo,
Estamos contentos, estamos alegres, cantamos el Happy Birthday, algunos hasta bailan y revientan cohetes y ponen todo lo que quieran. Pero eso no es el gozo del Señor. El gozo del Señor es algo mucho más profundo, que tiene que ver con la llenura del Espíritu Santo. La amargura puede llegar a nuestra vida por situaciones naturales o emocionales, eso lo entiendo. Hay cosas que le pasan a alguien que puede sumirlo en una amargura, pero el que ya una vez tuvo la llenura del Espíritu Santo tiene que saber que la perdió y que está caminando en amargura y que necesita ayuda. Hay veces que el que está amargado no puede salir de esa condición. Solo el Espíritu Santo te puede sacar de esa condición. Y el anhelo de Dios es que nosotros caminemos en la llenura del Espíritu y en el gozo del Señor. El apóstol Pablo le dijo algo a los efesios que también me deja pensando. En Efesios 5:18 dijo: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, o sea, antes de que piensen en irse a emborrachar porque tienen penas, si tienen dolores, si tienen tristezas, antes de hacer eso, mejor sean llenos del Espíritu Santo. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, no solo con la boca, en los corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe que esta receta que el apóstol Pablo le da a los efesios es tan efectiva? Porque al final, lo que dice al final para mí es una receta infalible: dando gracias a Dios por todo. Léalo de nuevo: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una de las causas de la amargura es la falta de contentamiento. Me quejo por esto, se fue la energía, ay no, qué vaina, se fue la energía. Pasó esto, llovió, ay no, se van a poner lodosas las calles. O sea, falta de contentamiento son alertas pequeñas de que estamos entrando en amargura. Pero cuando nosotros comenzamos aún a practicar, a dar gracias a Dios por todo, si llueve, gracias Señor por la lluvia. Si se va la energía, gracias Señor porque no voy a trabajar, pero voy a meditar en ti. Si encontramos razones para estar contentos, tener contentamiento y expresar gratitud al Señor, esa va a ser como una vacuna para no entrar en amargura, sino que permanecer llenos del Espíritu Santo. Yo entiendo que si el apóstol Pablo está comparando el efecto de ser lleno del Espíritu Santo con el efecto del borracho, de estar embriagado, es que la llenura del Espíritu Santo es como una anestesia para el dolor. Es como algo que te limpia de las memorias que tú querías olvidar, pero con la llenura del Espíritu en la cual no hay disolución. Y entonces como un fruto va a venir el que hablemos con himnos, con cánticos espirituales, con gratitud a Dios. Amado del Señor, creo que en este tiempo, que es un tiempo, decía profeta Mario, fuimos despertados con un propósito. Y es porque estamos en un tiempo muy crucial para las naciones y para la iglesia del Señor. Y necesitamos que la iglesia del Señor se mantenga en la llenura del Espíritu Santo. Yo sé que aquí muy a menudo se ministra el bautismo del Espíritu Santo, pero una vez más yo quiero preguntar hoy si hay personas que no han recibido el bautismo del Espíritu Santo, que creen que no tienen la llenura del Espíritu Santo o que no hablan en otras lenguas. Quiero pedirles que pasen, por favor. Espíritu de Dios. Los demás pueden hablar lenguas, por favor. Y carabaisu, caramai, se querebeisu. Y amaisu, barrama, mamá, mamá, maise. Gracias, Dios, Espíritu de Dios. Gracias. Y caramaisu, kirarararararaisu, carababababababa. Y queremeisu.
Profeta Mario, yo quiero pedirte que me apoyes. Si tú quieres llevar el micrófono, está bien. Y carramaiso, carabaiso, cararararara. Y amaiso, carabaiso. Usted habla en otras lenguas y si no sabe hablarlas es porque tiene que estar aquí enfrente. Pero si no, entonces usted tiene que levantar esas lenguas del Espíritu. Y ramaiso, kirabaiso, carabaise, querebeiso, y que remeiso, para papá. Rigo, por favor, ¿podrías apoyarnos imponiendo manos sobre ellos y declarando el bautismo del Espíritu Santo? Rimaiso, carabaise, querebe, y amaiso, carab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 
Isa, por favor. Y carrama y sobarababa. Pastora Rosy, porfa. Y carabaiso, carabaice, querererereizo. Y carramaizo, carabaici, cararararararara. Pastora Hilda, por favor, puedes orar por ella. Pastor Elías, pudieras apoyarnos con ellos. Y que remeizo, barabababa. Vamos a declarar, no se distraigan los que están sentados. Comience a hablar en otras lenguas, comience a magnificar a Dios. Hable con denuedo la palabra del Señor. Espíritu de Dios, gracias. Espíritu Santo de Dios, muchas gracias. Y ramaizo, carabaice, quererereizo. Y amaizo, carabaice, querebeizo, babababababa. Espíritu Santo de Dios. Y carramaizo, barab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 aizo. Y carramaizo, kirararararararaizo. Espíritu de Dios, Santo, 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 Espíritu Santo, magnífico Espíritu Santo, remeizo, cababababababababaizo. Y carramaizo, carababababababaise, remeizo, carabaisi, cararararararaizo. Y carramaice, querebeizo, bababarramaizo, babababababaise. Y amaizo, carabababababa. Se activa. Los que están allá, si saben que necesitan rellenar el recipiente, si saben que necesita usted renovar la unción, el aceite, necesita la unción del Espíritu Santo, vamos, haga algo profético, ponga la mano en su vientre y carrama y su carababa y declare: yo soy lleno del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios vive en mí, soy lleno, rama, mama, y soba, baba, rama, mama, y sí. Y carrama y sobarama y se querebe y sobarama mamá y so. Y carrama y so caraba y se querere. O rama y so kirama y se querebe y sobaraba baba y so. O rama y so kira y so. Y carrama y so carama y se quereme y si carrama mamá y so. Espíritu Santo, llena la vida, llena, Espíritu de Dios. Y caramaizo, barramaizo, y carramaice, querebeizo, barramaizo, carabaice, berebeizo. Espíritu Santo, Espíritu de Dios. Que puedan articular las lenguas del Espíritu, que puedan magnificar a Dios, que puedan hablar las lenguas del Espíritu. Espíritu Santo, esta mañana nosotros renunciamos a la amargura, renunciamos a la falta de contentamiento, nosotros renunciamos a la insatisfacción en el nombre de Jesús y te damos gracias por la vida, gracias por la salvación, gracias por la familia, gracias por el amor, gracias por el cuidado, gracias por el alimento, gracias por el sustento, gracias Espíritu Santo, rama y so, marama y se querebeizo, y carrama mamá y se, que remeizo, kirabaizo, carama y se queremeice. Remeizo, carabaice, querebeizo, barrama mamaizo. Se sueltan las lenguas en el nombre poderoso de Jesús. Se sueltan las lenguas. Ramaizo, babababababababaizo, y amaizo, barrabababa.